Hola chicos, estamos de regreso en el tema 5.10. 5.10 es el volumen de los sólidos geométricos y estamos en la página 140, 141. Bien, vamos a ver primero un poco de teoría y después hacemos la práctica con el cálculo de nuestra pirámide que hicimos. Bien, teoría. Empezando por, tenemos tres diferentes tipos de sólidos geométricos que podemos calcularles para obtener tres diferentes fórmulas para el cálculo. Entonces, para calcular volumen, la primera fórmula será para prismas y cilindros. La segunda fórmula será para pirámides y conos. Y la tercera fórmula y última será para las esferas. Bien, la primera fórmula de volumen para prismas y cilindros, volumen es igual, recuerden, para fórmulas se utiliza una V. ¿Y cómo vamos a calcular el área de el volumen de un prisma o de un cilindro? Primero, calculando el área de la base. ¿Cuál base? Pues de la base del prisma o del cilindro. Si es un prisma de base cuadrangular, calculo esta área y la multiplico por su altura. ¿Y cuál es su altura? La altura de las caras. Bien, vamos a poner la fórmula aquí. Área de la base por la altura. Esa es la fórmula general para calcular el volumen de los prismas y de los cilindros. El cilindro es lo mismo. ¿Cómo calculamos el área del círculo? Y después multiplicamos área del círculo por la altura. Recuerden que h es de altura. Bien, y para las pirámides, para calcular su volumen, recuerden que es igual con una V, pero las pirámides tienen una peculiaridad que no tienen las dos tapas, ¿no? Nada más es una sola, como nuestro ejemplo. Vamos a hacer un dibujito como este. Base triangular, una altura, pero no puedo solo sacar la misma fórmula de calcular el área de esta base y multiplicarlo por la altura, porque tiene una altura que no es constante. Recuerdan que los triángulos rectángulos, en los triángulos su fórmula del área era base por altura entre 2, porque los triángulos se podría hacer como medio rectángulo, pero aquí no es un medio de un prisma completo, aquí equivale a un tercio. Véanlo cómo debe de quedar. La fórmula general es calcular el área de la base, si esta, área de la base, por la altura, pero esto entre 3. Área de la base por altura entre 3. Esa es nuestra fórmula general de cálculo de pirámides y conos. Ahorita hacemos un ejemplo, nos va a quedar el ejemplo justo como para aplicarlo aquí. Y por último, las esferas. Para el cálculo del volumen de las esferas, tenemos que volumen es igual a V 4 veces pi por radio al cubo entre 3. Esa es la fórmula del volumen de una esfera. Sí está complicado, pero como ustedes saben, cuando ya tenemos una fórmula, solamente es estudiarla, recordarla y sustituir. Si en una esfera, una bonita pelota, me dicen que tiene un radio de 1 metro, ese 1 lo sustituyo aquí en radio y todo lo demás son constantes, no son variables, son constantes. 4 siempre es 4, pi siempre es 3.1416, lo multiplico por 1 al cubo, 1 al cubo es 1 por 1 por 1, o sea 1, y todo eso al final lo divido entre 3. Solo es sustituir. Y ustedes de álgebra ya saben. Ahora por eso, después del álgebra viene la geometría. La geometría es álgebra aplicada a la realidad. Y esto se aplica en la realidad. ¿Para qué me sirve calcular el volumen de un cubo como este? O de un cilindro, que son los más comunes. Área de la base por la altura. ¿De qué me sirve calcular el
el volumen, para saber las capacidades. Si recuerdan, las unidades del volumen siempre son cúbicos. Si en el área su unidad siempre si eran metros cuadrados, si eran kilómetros, son kilómetros cuadrados en el área. Pero en el volumen son metros cúbicos y kilómetros cúbicos. ¿Qué es un metro cúbico? Un metro cúbico es un espacio de volumen que ocupe 1 metro por 1 metro en área, en base, y luego 1 metro de altura. Esto es igual a 1 metro cúbico. ¿De qué me sirve saber qué es 1 metro cúbico? Pues ustedes ya pueden saber cuánta agua hay en su cisterna de su casa o en una lata de refresco. Pues es un cilindro, ¿no? Calculando el área de ese círculo por su altura, ya sabemos cuántos centímetros cúbicos hay. Hay una equivalencia para transformar mililitros a centímetros cúbicos. Se las voy a poner aquí abajito, aquí abajito. Y con eso podemos transformar cantidad de agua en volumen, ¿no? De agua o de refresco o de leche, de lo que sea. Para eso podríamos calcular cuánta agua le puede caber exactamente a mi pirámide. Si eso estuviera todo relleno de agua, si eso lo transformáramos en un envase, le hago un hoyito y le meto un popote como los boings de triangulito, ya puedo calcular cuánto líquido necesita exactamente. Es el ejercicio que vamos a hacer, porque vienen en su libro, en la página 141, algunos ejemplos. Hay que calcular el tamaño el volumen de un frasco como de sal, otra cosa que parece como una mantequilla o una caja de crayolas, no sé qué sea, un cono como de helado, una tuerca y una que es como una casita. Ojo con la tuerca y la casita. Ahí lo que tienen que hacer es, la tuerca, como es un volumen, si es un volumen de un octágono con un espesor, se calculan el área del octágono y lo multiplican por la altura. Aquí en este caso nada más es una trampa, ¿no? Que les ponen porque es como si estuviera acostado. La altura también puede sumarse hacia la profundidad, multiplicarse hacia la profundidad. En este caso, piénsenlo, si se confunden y solamente quieren ver la altura hacia arriba en vertical, pues acuesten la tuerca. Entonces calculan el volumen de la tuerca y luego calculan el volumen del cilindro que está aquí. ¿Están de acuerdo que aquí hay un cilindro imaginario? Que aquí nos dice una medida de 0.30, 0.3 centímetros de radio. Tiene radio de 0.3 centímetros. Calculamos el área de ese cilindro, pero ¿están de acuerdo que ese cilindro es hueco? Es un cilindro negativo. Entonces, el volumen de mi tuerca será igual al volumen del prisma octagonal menos el volumen del cilindro del hueco. Porque tenemos el volumen completo de la tuerca, volumen del octágono, del prisma octagonal, y le restamos eso porque es un hueco. Pues del total que tengo, le resto ese huequito. Y eso nos va a dar el resultado del volumen de la tuerca. Y ahora con la casita es lo mismo, pero en lugar de sumárselos, de restárselos, se los sumamos. ¿Por qué? Porque son dos figuras que se unen. Es como cuando calculábamos el área de las figuras compuestas. Tenemos volumen de un cúbito y luego arriba le ponen una pirámide. Tenemos que calcular volumen del prisma y volumen de la pirámide. Pirámide y prisma. La suman y nos debe dar como resultado el volumen de la casita. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a calcular nuestro volumen de nuestra figurita. Bien. ¿Cuál es la fórmula que debemos utilizar para calcular el volumen de una pirámide de base triangular? Entra en pirámides, ¿no? Es volumen igual a área de la base por la altura entre 3. Área de la base por la altura entre
3. Bien, vamos a calcular el área de la base primero, que sería esta base. Y para eso necesitamos nuestra regla y medir. Bien, ¿cuánto mide de altura? Voy a dibujarlo aquí primero. Si esto es un triángulo equilátero, ¿dónde se calcula la altura? Se calcula aquí, ¿no? Se calcula del punto más alto a aquí. Vean cómo lo voy a medir yo. Ahí. Y habíamos quedado que eran 7.5 centímetros. 7.5 centímetros. ¿Qué más necesito para calcular el área? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Área es igual a base por altura entre 2. Necesito la medida de la base. La base es de 8.6. Entonces tenemos que 8.6 centímetros por 7.5 centímetros entre 2. 8.6 por 7.5 son 64.5 entre 2. 32.25. 32.25 centímetros cuadrados. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Ahora necesitamos la altura. Voy a sustituir este 32, que ya tengo el área de la base, acá. 32.25 centímetros cuadrados por la altura. ¿Cómo calculo la altura de un volumen? Será midiendo esto, midiendo una de sus aristas, ¿no? ¿Verdad? Debe ser a partir del centro de nuestra base hacia la punta. ¿Y cómo lo hago para medir eso desde aquí? Pues eso lo debía haber hecho antes de armarlo. Bien, pero ahora se los voy a dar esa medida, porque la vamos a sacar con mi geometría 3D. Bien, aquí tenemos nuestra simulación de nuestra pirámide en modo transparente para que podamos observar cómo es que se debería de calcular la altura. Vean, a partir del centro de la pirámide, debe de salir una línea y llegar a la punta y decirnos cuál es su medida, que sería de aquí a aquí. Y tenemos que son 14.79 centímetros. Vamos a meterlo a nuestra fórmula. Nuestra altura es 14.79 centímetros. Bien, aquí 14.79 centímetros. Todo eso al final lo vamos a dividir entre 3. ¿Va? Vamos a la cálculo. Esos 32.25 los vamos a multiplicar por los 14.79 y son 476.97. 476.97. Solo voy a poner 2 decimales. ¿Qué cosa? ¿Qué unidades son? Centímetros cuadrados por centímetro. Centímetro cúbico entre 3. Ahora vamos a dividir eso entre 3. 158.99. Volumen es igual a 158.99. ¿Les parece si lo redondeamos a 159? 159, ¿qué? Centímetros cúbicos. Ahora vamos a transformar esto en mililitros por si quieren hacer esta conversión de centímetro cúbico a mililitro. Vamos a poner la conversión. Bien, entonces, si decidimos redondearlo a 159 centímetros cúbicos, esto nos va a dar como resultado con la conversión que ya teníamos a 159 mililitros. Un centímetro
cúbico es lo mismo que 1 mililitro. ¿Ok? Si esto lo hiciéramos un envase de Boeing o de refresco, podríamos meterle 159 mililitros de líquido. ¿Cómo ven? O de helado. Si lo hiciéramos un cono de base triangular para un helado. Pues bueno, es todo. Es todo por este tema de los volúmenes y espero que, bueno, se diviertan y que se cuiden, se laven las manos y ojalá nos veamos pronto. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego.